A continuación vamos a hablar de México. Primero quiero decir unas cuantas cosas acerca de esta inmensa y rica nación mexicana. En primer lugar, México es el país más poblado del mundo hispanoparlante. Tiene más de 125 millones de habitantes. En América Latina solo Brasil lo supera en población. Eso le da un peso cultural, económico y político muy significativo en la región. Es uno de los países más extensos de América Latina, solo superado por Brasil y Argentina en tamaño en la región. Posee una geografía extraordinariamente variada: desiertos, selvas tropicales, altas montañas, volcanes, llanuras, 2 océanos y miles de kilómetros de costas. México es el país con mayor diversidad lingüística indígena de América, con más de 60 lenguas originarias aún vivas. Alberga civilizaciones ancestrales de enorme relevancia histórica: olmecas, mayas, zapotecas, mixtecas, toltecas, mexicas y muchas otras. Esta herencia sigue muy presente en la vida cotidiana, en la gastronomía, en el arte, en las festividades y en la cosmovisión social. Es uno de los países con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y su historia combina mundo indígena, colonización española y una identidad mestiza propia muy marcada. Tradiciones ancestrales como el Día de los Muertos son reconocidas y admiradas globalmente. La cocina mexicana es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es una de las gastronomías más influyentes y difundidas del planeta. Combina ingredientes prehispánicos con aportes europeos y regionales muy variados. Los mexicanos suelen ser percibidos como amables, cercanos y hospitalarios, lo cual facilita su integración en otros países. Desde los desiertos del norte hasta las selvas del sur, pasando por pueblos coloniales, playas tropicales y grandes ciudades, México presenta paisajes muy pintorescos y reconocibles, lo que lo convierte en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. También, México se distingue por ser un gigante cultural del mundo hispano, además del más poblado, uno de los más extensos, el más diverso en lenguas indígenas, con una identidad histórica profunda, una cultura globalmente influyente y una población orgullosa de su país. Es, sin exagerar, uno de los pilares culturales y humanos de América Latina. Y en lo personal, quiero decir que en varias oportunidades, durante más de 5 años, tuve la oportunidad de vivir en México, en algunas de sus diversas ciudades y estados, en particular en Guerrero, en Acapulco y Chilpancingo, en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, en Michoacán, Pátzcuaro y Morelia, en Oaxaca y tantos otros sitios de este extenso país. Y ahora, relatemos la historia de México, la nación mexicana, la República de México, comenzando por un capítulo que podríamos llamar de virreinato a nación, el siglo XIX mexicano. A comienzos del siglo XIX, el territorio que hoy conocemos como México era el corazón del virreinato de Nueva España, una de las posesiones más ricas del Imperio Español. Su economía se sostenía en la minería de plata, la agricultura y el comercio, mientras que la sociedad estaba organizada en un rígido sistema de castas, con españoles peninsulares, criollos, indígenas y población mestiza. Pero este orden colonial comenzaba a resquebrajarse. Las reformas borbónicas, la influencia de la Ilustración y las crisis políticas en España prepararon el terreno para una ruptura histórica. La independencia mexicana no fue un evento súbito, sino una larga guerra civil. Comenzó en 1810 con el Grito de Dolores, encabezado por Miguel Hidalgo, que fue un sacerdote militar mexicano considerado por muchos como el padre de la patria, y continuó con líderes como José María Morelos, que fue también un sacerdote militar y político novohispano, que se destacó como jefe insurgente.
Estos dos líderes, caudillos, plantearon ideas de soberanía popular y justicia social. Tras años de lucha, el proceso culminó en 1821 con el Plan de Iguala y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. El antiguo virreinato dejaba de existir, pero la nueva nación nacía sin consenso político ni estabilidad. Paradójicamente, México comenzó su vida independiente como una monarquía, encabezada por Agustín de Iturbide, que fue un militar y político criollo que inicialmente luchó por la corona española contra los insurgentes, pero en 1821 cambió de bando, pactó con Vicente Guerrero, otro líder nacionalista, y proclamó el Plan de Iguala, consumando la independencia de México. Se convirtió en el primer y único emperador del país, Agustín I, en 1822, aunque su reinado fue breve, abdicando en 1823, antes de ser fusilado en 1824. Durante las primeras décadas republicanas, México vivió una inestabilidad crónica. Liberales y conservadores se enfrentaron por el modelo de país. Los conservadores predicaban el centralismo, la iglesia fuerte y la herencia colonial. Los liberales el federalismo, la secularización y la inspiración republicana. El personaje dominante fue Antonio López de Santa Anna, símbolo del caudillismo y de un estado débil heredado del colapso virreinal. La debilidad institucional tuvo consecuencias dramáticas. La guerra contra Estados Unidos terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México perdió más de la mitad de su territorio. Este hecho marcó profundamente la identidad nacional y el siglo XIX mexicano quedó asociado a la idea de nación amenazada, heredera de un vasto territorio virreinal que ya no existía. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, resultando en la cesión de más del 50% del territorio mexicano: California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, etc. Estos territorios fueron cedidos a cambio de $15 millones y el reconocimiento del Río Grande como frontera, además de garantizar derechos a los mexicanos en los territorios cedidos y el retiro de tropas invasoras. A mediados del siglo XIX, los liberales encabezados por Benito Juárez impulsaron las leyes de reforma que rompieron definitivamente con el orden colonial: separación iglesia-estado, abolición de fueros y propiedad civil. La reacción conservadora llevó a la intervención francesa, apoyada por sectores que añoraban una monarquía al estilo virreinal. Con el respaldo francés se instauró el Segundo Imperio, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Aunque intentó conciliar liberalismo y monarquía, fue visto como una imposición extranjera. Tras la retirada francesa, el imperio colapsó y Maximiliano fue fusilado. La República Liberal se consolidaba definitivamente. El siglo XIX fue cerrado por el largo gobierno de Porfirio Díaz. Este presidente, inspirado en el orden y la centralización heredados del virreinato, logró estabilidad, crecimiento económico e integración territorial. Pero ese progreso se apoyó en autoritarismo, desigualdad social y represión, sembrando las causas de la futura Revolución Mexicana. Porfirio Díaz había nacido en Oaxaca, fue un militar y político que gobernó México durante más de 30 años, entre el 1876 y 1911. Ese periodo se conoce como el Porfiriato. El siglo XIX mexicano fue una transición profunda del orden colonial virreinal a un Estado nacional moderno, forjado entre guerras, reformas, imperios y dictaduras. Las instituciones, leyes e identidad de México surgieron de este siglo convulso, cuyas tensiones aún resuenan en el país actual. A comienzos del siglo XX, México parecía estable y moderno, pero esa estabilidad ocultaba profundas desigualdades. En ese momento fue que ocurrió la Revolución Mexicana, que fue una explosión social múltiple, no solo un movimiento. En 1910 cayó el presidente Porfirio Díaz. Frente a su caída hubo tres proyectos revolucionarios principales: Emiliano Zapata, que predicaba la tierra y justicia para los campesinos; Pancho Villa, que promovía el poder regional, la justicia social en el norte del país; y finalmente Carranza y Obregón, que propugnaba por la construcción del Estado. Estos tres proyectos de país llevaron a una guerra civil prolongada y extremadamente violenta. Como resultado de la misma, se logró
aprobar una constitución en 1917 que otorgaba derechos laborales a los trabajadores, la propiedad social de la tierra y un Estado fuerte. La revolución no solo cambió gobiernos, redefinió el Estado. Después de la violencia, México buscó estabilidad mediante instituciones fuertes, logrando el fin de los caudillos armados, la creación de un partido político que luego será el PRI, Partido Revolucionario Institucional, el Estado árbitro entre obreros, campesinos y empresarios, y el autoritarismo con consenso social. El mensaje clave de este nuevo México que surgía institucionalizado era el orden y estabilidad a cambio de democracia limitada. A fines de la década del 30, el Estado Social Mexicano fue instituido a través de Lázaro Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas, que redefinió el Pacto Social Mexicano, con reparto masivo de tierras, lo que se llama los ejidos, el fortalecimiento de sindicatos, y en 1938 la nacionalización del petróleo, cuando nace Pemex como símbolo de soberanía. El impacto fue que se generó un Estado fuerte, nacionalista y popular, con amplio apoyo social. Algo así como que México se piensa a sí mismo como nación soberana. Este partido, el PRI, continuó gobernando el país con numerosas contradicciones. La idea central se basaba en la estabilidad, el crecimiento y el control político. Sin embargo, hubieron problemas en varias oportunidades relacionadas con la corrupción, con el fraude electoral y con la represión, como es el caso de 1968, donde murieron muchos estudiantes en Tlatelolco. O sea que el PRI construyó un sistema eficaz, pero cada vez más agotado. En la década del 90 hubo un cambio hacia el neoliberalismo y la ruptura social. México cambió de modelo económico y estalló el conflicto social. Esto ocurrió bajo la presidencia de Salinas de Gortari, que avanzó con privatizaciones, apertura económica y la firma del tratado NAFTA con Estados Unidos y Canadá. Se generaron beneficios para sectores urbanos y para los exportadores, pero se mantuvo una exclusión rural persistente. Eso llevó que en 1994 estallara en Chiapas una revuelta social como resultado de la pobreza indígena, el olvido del sur mexicano, bajo el liderazgo de su comandante Marcos, que realizó una gira mediática y simbólica en varios estados del país, bajo la presidencia de Vicente Fox, hizo notar la presencia de todo el sur indígena mexicano, Oaxaca, Chiapas, esos estados del sur, que cambiaría muchas cosas en el futuro. De todas maneras, México estaba entrando en el mundo global, pero dejó atrás a millones de personas. La democracia llegó, pero no solucionó los problemas estructurales. Fue la presidencia de Vicente Fox, lo que significó el fin del PRI histórico, la presidencia de Calderón, en donde hubo una guerra fracasada contra el narcotráfico, y finalmente la presidencia del priista, Peña Nieto, que también estuvo salpicada de escándalos. El balance es más violencia, más desigualdad y la corrupción persistente. Cambió el poder, pero no el sistema. Fue en ese momento, durante la segunda década del siglo XXI, que llega a la presidencia Andrés Manuel López Obrador y encabeza un proceso que llamó la Cuarta Transformación, que planteó el combate decidido contra la corrupción, reivindicación de los derechos de las naciones indígenas, programas sociales masivos, nacionalismo energético y estilo personalista. Este proceso tuvo relativo éxito porque al final del sexenio de López Obrador, en el siguiente periodo electoral, triunfó Claudia Sheinbaum, que se caracterizó por la continuidad de esa cuarta transformación, con enfoque técnico, asumiendo los desafíos de seguridad, crecimiento económico y la relación con Estados Unidos. Se puede decir que en la actualidad México sigue debatiéndose entre mercado y Estado y entre pasado revolucionario y futuro global.